Hola, mi nombre es Luisa María Zuleta, estudiante de séptimo semestre de Administración Pública de la SAP, y este video lo hago con un fin educativo para la asignatura de Política Pública Territorial con el docente Jairo Alberto Rengifo. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de las políticas públicas que se han implementado en nuestro municipio en cuanto a la producción agrícola, ya que como sabemos pues este municipio pues cuenta con una economía, su economía se basa principalmente en este sector, en la producción de café, y para la zona rural pues significa una fuente principal de ingresos. En este punto, la administración ve necesario crear estrategias, políticas públicas, pues como para fortalecer esta parte en cuanto a la producción agrícola, debido a que se identifican problemáticas, pues en cuanto a los bajos precios del café, que muchas veces pues se presentan. Tampoco se evidencia pues un fuerte apoyo continuo pues a los pequeños caficultores. También, como les decía, pues la baja de precios también limita el acceso a los mercados, y pues siempre ha existido pues como esa brecha entre lo urbano y lo rural. No siempre hay como esa inclusión, ni, ni se, no, o sea, no siempre se tiene en cuenta el enfoque diferencial pues de que en cuanto a lo rural y lo urbano, no todos tienen pues como las mismas necesidades. Entonces, pues dentro de este contexto vemos que hay diferentes actores involucrados, principalmente pues la alcaldía municipal. También tenemos el comité de cafeteros. También están los pequeños productores, pues que muchas veces el pequeño productor es aquel que muchas veces enfrenta pues como más dificultades como para ser incluido. También están las asociaciones rurales y la comunidad campesina. Si bien pues vemos que la mayoría de los territorios, bueno, todos los territorios, pues cada uno cuenta pues como con esos recursos naturales que son importantes. Caicedonia pues también viene pues como con esa tradición cafetera, pero pues también presenta otras limitaciones en cuanto a infraestructura, limitaciones en inversión pública, y pues esto también muchas veces lleva a afectar el desarrollo rural. Ahora bien, desde los enfoques de política pública, pues vistos en la unidad 1 de la asignatura que les mencionaba, política pública territorial, vemos pues la administración pública debería de considerar pues algunos enfoques. Bueno, debería de considerar todos los enfoques, todos los 5 enfoques en políticas públicas. El enfoque territorial ambiental, pues sí, se ha estado presente en la medida pues en que la producción cafetera pues depende en gran medida de las condiciones geográficas, que de los cambios climáticos, los cambios ambientales que se puedan presentar en el territorio. Sin embargo, pues ahora que vamos analizando cada uno de estos enfoques, pues vemos que no siempre se garantiza pues como esa gestión sostenible de los suelos y de los recursos naturales. También en el enfoque diferencial e interseccional, como les comentaba, pues sí, se evidencia, pero pues de una manera limitada, porque pues no estamos considerando esas diferencias o esas particularidades de cada individuo, ya que no todos pues tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, pues vemos que algunos productores, mujeres rurales o adultos mayores, pues enfrentan mayores dificultades. ¿Por qué? Porque siempre ha habido esa brecha pues entonces pues tenemos como esas creencias, porque es mujer, no, pero es que es un adulto mayor y entonces no tiene la misma energía. Bueno, entonces siempre van a haber como esas como esas brechas o esas dificultades.
y pues las políticas públicas no están respondiendo a esas diferencias. En el enfoque de género, pues aunque sí hay participación de la mujer en la caficultura, pues también existen esas brechas, como les decía, en cuanto a los recursos, a la asistencia técnica o incluso en la toma de decisiones. No se tiene muy en cuenta la voz de la mujer y muchas veces pues podrían tener buenos aportes. En el enfoque de derechos humanos, pues el desarrollo rural pues debería de garantizar condiciones dignas de vida, pero en la práctica siempre hemos visto marcado pues que persisten algunas desigualdades en cuanto a ingreso, en cuanto al acceso de servicios y el acceso a oportunidades. Aunque sí están presentes, son enfoques que sí están presentes, pero pues falta fortalecerlos. Bueno, aunque estamos hablando desde la parte municipal, vemos que muchas de las decisiones vienen pues desde el nivel nacional, no se están abarcando solamente desde el municipio, como les digo, teniendo en cuenta las particularidades del municipio, sino que se toman desde el nivel nacional, pues como los programas agrícolas o lineamientos del sector cafetero. Sin embargo, pues también se han visto iniciativas que son impulsadas por asociaciones de caficultores y organizaciones comunitarias que pues ya conocen las problemáticas, conocen el territorio y de ese mismo modo buscan mejorar esas condiciones productivas. La principal problemática pues que se ve aquí es la falta de articulación entre todos los enfoques, o sea, tener en cuenta todos los enfoques para poder diferenciar pues que no todos tienen las mismas garantías, ni tienen las mismas, ni presentan las mismas vulnerabilidades. Además, pues también se pueden identificar problemas pues como la fragmentación institucional, o sea, hay una débil capacidad administrativa local. También se ha identificado pues la falta de continuidad en programas, como muchas veces lo hemos hablado. Muchas veces una administración toma una política pública o un programa, pero ¿qué pasa? Cuando cada gobierno dura 4 años. Resulta que se implementa una política, un programa y llega hasta cierto punto, pero pues el siguiente gobierno no le da continuidad, no lo ve importante y ahí es donde se presentan las fallas. Muchas veces no se cuenta con los recursos necesarios y esto podría estar demostrando que las políticas públicas no siempre fallan en el diseño o en la implementación, sino que muchas veces es la falta de continuidad, la falta de recursos, lo que podría estar llevando a esas fallas dentro del territorio. Por otro lado, pues siempre he pensado que es muy importante pues fortalecer la participación comunitaria, porque pues es importante pues como fortalecer esta parte del control ciudadano, la participación comunitaria, pues como les decía, las asociaciones de productores, espacios de rendición de cuentas, pues si este programa se iba a implementar, si se destinaron unos recursos, pues se deben de rendir cuentas cómo y en qué se implementó, o sea, si se está realizando. Sin embargo, pues vemos en el municipio de Caicedonia la participación sigue siendo limitada y no siempre pues es de manera efectiva en las decisiones públicas, porque muchas veces la participación ciudadana se da, pero pues tampoco quiere decir que sea de manera positiva. Muchas veces se da bajo influencias políticas o de manera corrupta, o sea, buscando sus propios beneficios. Entonces, pues también sería importante como el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en cuanto a este sector, del sector agrícola. Fortalecer pues las organizaciones rurales, y esto podría pues como mejorar la transparencia, estos dos aspectos, fortalecer las veedurías y estas organizaciones rurales,
para mejorar la transparencia y la eficacia de las políticas públicas dentro de este municipio. Como propuesta de mejora, creería que es importante pues mayor participación del gremio pues de los caficultores, que son pues los que conocen mucho mejor el campo, conocen mucho mejor las necesidades, las falencias que se presentan. Entonces pues para mí es muy importante, o sea, tener en cuenta más la participación de este gremio. Súper importante pues también la integración de los enfoques, los 5 enfoques, porque no se deben de ver de manera aislada, sino que verlos cómo se articulan entre ellos. O sea, se necesitan de los 5 enfoques para poder que esto funcione. Mejorar la asistencia técnica rural y pues gestionar una mayor inversión en infraestructura y la comercialización. Creería que con esto pues esto podría permitir una política pública pues más inclusiva, más efectiva y más ajustada a las realidades del territorio. Vemos pues de esta manera, en el caso de Caicedonia, pues que muestra que las políticas públicas no solamente son normas, sino que son procesos que dependen de la interacción entre el Estado, la comunidad y el territorio. O sea, no se trata solamente de diseñar políticas que creamos que son buenas, sino pues de garantizar de que se implementen de manera correcta, fortalecer pues la parte de los enfoques en políticas públicas, la participación ciudadana, las veedurías. Creo que todo esto juega un papel importante pues para avanzar hacia un verdadero desarrollo rural sostenible. Gracias.